Les damos la bienvenida al Ateneo de Madrid. Para disfrutar plenamente del evento, les rogamos pongan sus móviles en silencio. Muchas gracias. Irene está por aquí, Irene. ¿Irene? Me autopresento yo, ¿no? Perfecto, casi mejor. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. También quiero agradecer al Ateneo de Madrid el que haya organizado esta conferencia. Cuando Patricia Caprile y yo hablábamos del centenario de Carmen Martín Gaite, creo que ya era el año 2022, insistíamos en que había que hacer algo en el Ateneo. Y aquí estamos, el 26 de enero se expuso su cuadro para que esté en la galería y ahora seguimos hablando de Carmen Martín Gaite. De hecho, los centenarios sirven para eso, para hablar más de un escritor. Pero yo quiero también que sirva para hablar mejor de un escritor, es decir, con mayor conocimiento de causa. Que se ilumine la significación cultural de una trayectoria autoral, que se vaya más allá de los tópicos, de manuales y del mero anecdotario de la representación pública. Este es el motivo de mi conferencia, la significación cultural de Carmen Martín Gaite, subrayo la palabra cultural, y su vinculación con esta institución. Este objetivo, subrayar la significación cultural de Carmen Martín Gaite, ha sido un propósito que no me ha abandonado durante todo este centenario. Valorar la amplitud de una obra que no conviene reducir solo con la de una novelista. Con una mirada presidida por la curiosidad y con una vocación de testigo del devenir de la España en que le tocó vivir, la trayectoria intelectual de Carmen Martín Gaite en la historia de la cultura española es un paradigma de mujer de letras. ¿Por qué? Porque sus intereses literarios fueron múltiples y se desplegaron en distintas direcciones. Cuando hablo de mujer de letras, estoy tratando con esta expresión de crear una asimilación con el llamado hombre de letras del Renacimiento, cuya característica era precisamente la variedad, la diversidad, la heterogeneidad de esos intereses intelectuales. Y cuando hablo de una mujer de letras, también me estoy acogiendo a una expresión muy difundida durante el siglo XIX de la mujer de letras como aquella mujer que es capaz de hablar en público, de opinar en público. Veamos este despliegue de intereses intelectuales. Carmen Martín Gaite cultivó desde los géneros literarios consabidos, cuento, novela corta, novela, ensayo, poesía, teatro, a ese híbrido de la escritura del yo que su hija, con 5 años, el 8 de diciembre de 1961, bautizó como Cuaderno de Todo. Desde la investigación histórica a la crítica literaria, desde las adaptaciones de los clásicos, Don Duardos, El burlador, El marinero, de Pessoa, La secretaria de Ginsburg, desde la adaptación de los clásicos, a los guiones para cine y televisión.
la traducción literaria en 6 lenguas, inglés, francés, italiano, portugués, rumano y gallego. Desde el artículo de opinión y la conferencia, algo que tendrá mucho que ver con el espacio en el que estamos hoy, a la práctica intermedial del collage. He contado 8 palos, si no me equivoco. No encuentro otro ejemplo de escritura con una mayor heterogeneidad de intereses intelectuales en la cultura española y no solo del siglo pasado. Insisto, no estoy diciendo, no caigo en la trampa de decir que Carmen Martín Gaite sea la mejor, sería una estupidez. Solo subrayo o indico una observación. No conozco otra escritora que haya tocado tantos palos en la historia de la cultura española. Pero pese a esta diversidad de modalidades y direcciones, la producción literaria de Martín Gaite es un tejido unitario y coherente, donde todos los géneros se interfieren y confluyen. La edición anotada que dirigí de sus obras completas en 7 volúmenes lo demuestra. Explícitamente las notas finales de cada uno de esos volúmenes, donde he intentado conseguir localizar conexiones significativas entre todos los géneros. ¿Y dónde está esa unidad, ese tejido unitario de toda su obra, independientemente de todas esas modalidades que acaba de señalar? Pues yo me atrevo a marcar 3 confluencias que marcan esa unidad. En primer lugar, Martín Gaite como ensayista, como historiadora, como crítica literaria, como poeta, como traductora, como conferenciante, como guionista y cualquier otra modalidad de su creación intelectual, nunca depuso su condición de narradora, convirtiéndolo todo en un cuento, en un asunto de narración. Todo para ella era un cuento que tenía que estar bien contado. Las lecturas, el amor, la vida propia y ajena, los sueños, la historia. Y también entendió que el hecho de que el cuento estuviera mejor o peor contado dependía siempre de su grado de credibilidad. Su pensamiento fue fundamentalmente narrativo. Uno es lo que narra y cómo lo narra, anota en uno de sus cuadernos de todo. En esos cuadernos de todo donde apuntaba asuntos en caliente para que no se los llevara el olvido ni las trampas que todos los géneros literarios presuponen. La articulación narrativa de todo su pensamiento cohesiona su producción intelectual, por encima de los compartimentos estancos de unos géneros literarios que se dejan leer cada vez peor por separado en la literatura contemporánea. Martín Gaite rechazó en su propia vida que la encasillaran en etiquetas. Odiaba las etiquetas. Y como lectora también se pronunció igualmente contra la enconada tendencia de la preceptiva literaria a segregar con nitidez unos géneros de otros. Durante el periodo en el que ejerció la crítica literaria en Diario 16, los lunes de Diario 16, desde 1976 a 1980, en plena transición democrática, puso siempre en tela de juicio la discutible raya que en literatura separa un género de otro. Cito: seguimos alimentando una serie de ideas tópicas acerca de los diferentes géneros literarios, entre las cuales tal vez la más tópica y difícil de descartar sea
la de la misma estricta diferenciación. Comenta en una reseña de una novela corta, Andrea o los Unidos, de Hugo von Hofmannsthal, otro ejemplo de autor que ejecutó con la misma pulcritud distintos géneros. Hugo von Hofmannsthal fue poeta, dramaturgo, ensayista y hasta libretista de óperas tan señeras como El Caballero de la Rosa o Ariadna en Naxos de Richard Strauss. Otro rasgo que encuentro de fuerte cohesión en su obra es la categoría cognitiva y retórica llamada experiencia. Hasta en sus trabajos de investigación histórica o de crítica literaria, Martín Gaite tuvo la necesidad de detallarnos su particular relación con el personaje retratado, con la época objeto de estudio, con el libro que estaba reseñando e incluso con el libro que estaba escribiendo. ¿Cuál era su propia relación? De esa particular relación con lo que leía y escribía o investigaba, destaco su relación con Macanaz. Aquí como fondo me gustaría que me acompañara en esta charla esta bellísima imagen de Carmen Martín Gaite en enero de 1958. Acababa de conseguir el premio Nadal por Entrevisillos y se dio cuenta que en su carné de identidad podía escribir ya escritora. Hasta entonces, por supuesto, se resistió a S.L. sus labores, pero sí escribía licenciada en Filosofía y Letras. Es una foto que nos presenta una imagen de Carmen Martín Gaite distinta a la que habitualmente conocemos, con ese pelo a lo garçon, muy François Sagan, y la imagen de Cervantes al fondo. Digo, y no pierdo el hilo, aunque de vez en cuando me vaya por los cerros de Úbeda, porque sabemos que en los cerros de Úbeda está el fruto, que destaco en esa particular relación con la obra que estaba escribiendo, su relación con este señor, don Melchor de Macanaz. El encuentro con Melchor de Macanaz en el Archivo General de Simancas. Corría el mes de junio de 1966. Su crisis matrimonial era ya muy evidente y el encuentro con aquel hombre bajito, relegado, cuyas cartas estaban selladas en la corte con frases como no contestar. En Simancas ella se dio cuenta de que era la primera destinataria de todas esas cartas. De esas cartas que aún nadie había leído. No contestar. Que él, Macanaz, la había elegido a ella con 2 siglos de distancia como interlocutora y que ella no podía fallarle. Macanaz, como ella, estaba sedienta de interlocución. Y sus papeles significaban una protesta contra la derrota, contra la realidad circundante que se negaba a aceptar, y ella no podía fallarle. Macanaz, su muerto, su chulo, se convirtió en una amistad balsámica y le entregó un voto de fidelidad, como si de un matrimonio se tratase. Carmen Martín Gaite convirtió esta necesidad de detallarnos su particular relación con el personaje retratado en otra estrategia propia del narrador testigo. Fue muy propensa a ir añadiendo pistas e informes de su propio encuentro con esas historias que su curiosidad o el azar le legaron
para fomentar el interés del lector, por su relato y, por supuesto, para personalizarlo. Poniendo el acento en el modo en cómo se encontró con eso, encontró la sintonía. Y buscando la manera de contarse con placer y sentido las cosas a sí misma, se tropezó simultáneamente con su oyente utópico. En ella, pues, se funden interlocución y método, como dos caras de una misma moneda. La búsqueda de interlocutor es también, simultáneamente, la búsqueda del modo. El ensayo que acabo de citar, La búsqueda de interlocutor, tantas veces citado por sus estudiosos, fue también una búsqueda estilística, una dicción, una retórica en torno a la posible capacidad de sugerencia de un relato. Además de desarrollar y de desplegar esta categoría experiencia, encuentro otro rasgo fuertemente cohesivo en su poética. Su poética, su concepción de la literatura, es comunicativa y afectiva. ¿Por qué? Por la presencia continua del lector a quien se pretende embarcar en el trayecto o incluso seducirlo. Yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va. Solía citar recurrentemente el romance del infante Arnaldos. Interlocución y afectos eran sentimientos con muy mala prensa entre los varones sesudos de su generación, a quienes ella llamaba altivos narradores de tupidos textos. Hacer literatura presuponía para Martín Gaite la presencia del otro. Siempre había un destinatario. Su producción intelectual manifestó además una fuerte sensibilización con los conflictos intergeneracionales gracias a la presencia en su biografía de Marta y de los amigos de su hija y de los amigos de la Torci, que le insuflaron un aire de modernidad al que ya estaba predispuesta. Quizá por eso sea la autora más viva, me atrevo con esta afirmación, del medio siglo, por haberse interesado tanto a qué tipo de público se dirigía y cómo hacerlo. Y sobre todo, esta interlocución con los más jóvenes, esta necesidad de legar a los más jóvenes su propia experiencia. Por tanto, su pensamiento narrativo, la categoría experiencia como marco de vertebración de su escritura y de su poética, de la interlocución literaria, más su poética comunicativa y afectiva, que tiene siempre en cuenta la empatía del lector, son tres rasgos que dan una fuerte cohesión a toda su obra, a todo su cuento. No solo cohesión, sino también originalidad, un toque, un enganche especial. Voy a seguir metiéndome en berenjenales y me voy a atrever a dar las principales claves de la Martín Gaite como novelista, como historiadora y como ensayista. Es decir, quizás las tres dimensiones de su obra más conocida o más importante o más cultivada en el total de su obra completa. Vamos a recorrer toda su obra como novelista. Desde Entre visillos, 1958, yo todavía no había nacido, a su novela póstuma e inconclusa
Los parentescos 2001. Encuentro, con un poco de esfuerzo, un motivo recurrente: las historias de familia. Todas sus novelas nos están hablando de historias de familia. Desde la mesocracia provinciana de Entrevisillos hasta las parentelas desintegradas de hoy. Historias de familia que nos remiten a 50 años de convivencia entre españoles. Carmen Martín Gaite no perdió ripio de su realidad en torno. Y en esa relación con las historias de familia están las casas. Su preferencia por los observatorios domésticos, este hermoso collage sobre el punto de vista de la mujer. Las casas, sus preferencias por los observatorios domésticos para urdir tramas. La historia se cuece dentro de las casas. La historia, antes de ser una asignatura de libro, esto es, historia con mayúscula, se cuece dentro de las casas. Desde el hogar amenazado con desintegrarse en Entrevisillos, con esa niña que está pensando irse de casa, hasta la casa zurriburri de los parentescos, donde no se sabe quién es el padre, ni la madre, ni el hermano, en definitiva, un lío. Atravesando el chalet ruinoso de ritmo lento para presentarnos la historia de un clan, los Sánchez Mazas, el decadente pazo rural de los veraneos de la infancia en Piñor, de retahílas, o el ático atiborrado de objetos y fantasmas del cuarto de atrás, donde una narradora que firma con la inicial del nombre de la autora repasa su educación sentimental y los efectos narcóticos del franquismo sobre la vida cotidiana, en los días que siguieron precisamente a la muerte del dictador. El apartamento víctima de continuas reformas posmodernas de Sofía Montalvo en Nubosidad Variable. Y siempre en estas casas, en estos 50 años de casas, de interiores, hay mucho de la historia particular de su autora. Para recordarnos que lo autobiográfico en Carmen Martín Gaite se cuela siempre por las grietas de la ficción. Lo autobiográfico en su caso no fue la persecución de un género, es un momento que se trasluce siempre en su obra. Me atrevería a afirmar que lo que unifica toda su obra de ficción, desde sus primeros cuentos, incluyo también la cuentística en la década de los 50, es una reflexión sobre los vínculos, como clave de la construcción de la identidad, cómo nos relacionamos con los otros, cómo nos relacionamos con nosotros mismos y, por supuesto, con los demás. Cito: las verdaderas ataduras son las que uno escoge, las que se busca y se pone uno solo, pudiendo no tenerlas. Leemos en su novela corta Las ataduras de 1960. Y 10 años más tarde, desde un artículo en la revista Triunfo, Las mujeres liberadas, ya separada de Rafael, escribe: o se asumen las ataduras o se asume la soledad. Después del hecho más doloroso de su vida, que fue la muerte de su hija Marta con 28 años de edad, ahondará en un lazo no elegido, aunque en íntima conexión con el uso de la libertad, la relación materno-filial.
En un cuaderno de su archivo, un cuaderno de bitácora, donde hay apuntes sobre nubosidad variable, Sofía Montalvo está pensando en su hija Encarna y se plantea que como madre solo hay dos opciones: dar alas o cortarlas. Y que, por supuesto, ella decidirá darle alas a su hija. Porque para Carmen Martín Gaite la libertad fue todo. Pero claro, las verdades nunca son absolutas, siempre son a medias. Y en muchas de sus cartas ella es capaz de analizar que uno de sus grandes defectos como mujer fue el haber dado excesiva autonomía al otro. Era el precio de la libertad. Pero ojo, a Sarah Allen no se la come el lobo. Se la come, se la traga o se deja hundir por un túnel incógnito y sombrío llamado libertad. Demos un salto atrás y vayamos a abril de 1963. Esta es la imagen de Carmiña en abril de 1963. Está con Marta, con la niña Marta, que tendría pues 6 o 7 años. En 1963 se publica su segunda novela, Ritmo lento, novela finalista del premio Biblioteca Breve del año anterior, del 62, pero que alcanzó una escasa acogida y terminó provocándole una crisis en el cultivo de la ficción, que acabó siendo un paréntesis de 11 años, ojo, sin publicar novelas, hasta retahílas en 1974. Desde 1963 hasta 1974 hay un paréntesis en su proyecto novelístico. Martín Gaite, estamos en la época más crítica y para mí más apasionante como biógrafo de Carmen Martín Gaite, donde hay una doble crisis tanto biográfica como literaria. Martín Gaite experimentaba que el lenguaje novelístico estaba anquilosado. Tampoco le convencía, esto es importante, cómo los novelistas del llamado boom latinoamericano querían poner en evidencia este anquilosamiento, hasta el punto de reconocer en una entrevista, porque ella no tenía pelos en la lengua, en una entrevista en 1970, que solo había leído 100 años de soledad y La ciudad y los perros, de Vargas Llosa, precisamente la novela en la que recayó el premio Biblioteca Breve, en el que ella fue finalista del año 62. Y que 100 años de soledad y La ciudad y los perros les había parecido unas novelas estupendas, pero no había tenido tiempo ni interés en leer Rayuela, La muerte de Artemio Cruz o Conversación en la catedral. En este año 1963, en enero, la escritora, por consejo de su padre, se hizo socia de esta casa, del Ateneo. Ya entra su vínculo con el Ateneo. A partir de las 8 de la tarde, después de acostar a su hija, todas las noches se dirigía a esta casa, a la calle del Prado 31, para estudiar en el pupitre 22 de la Biblioteca del Ateneo Historia de España. Subrayo esta curiosidad, ¿no?, intelectual, con la idea de completar lagunas y su formación universitaria, entre la que sobresalía la escasa atención que en sus planes de estudio se había dispensado al pariente pobre de la historiografía española del siglo XVIII. O quizás también acostaba a Marta y se venía a la Biblioteca del Ateneo
para distanciarse de historias propias. El pasado remoto podía ser un lenitivo. El cercano siempre hace más daño, como su personaje ficticio Ambroise Dupont recomienda a Agueda Soler en una de sus últimas novelas, Lo raro es vivir. De esta vocación de autodidacta y por libre nació su interés por seguirle la pista a Melchor de Macanaz. Y más cuando otro ilustre ateneísta y amigo del que en 2025 se cumplió también su centenario, me refiero a José Antonio Jardin, traductor, librero, editor, historiador, le confirmó Jardin que ese muerto, Macanaz, no tenía buitre y que se podía dedicar a él. Inicia en la Biblioteca del Ateneo una serie de lecturas. Su estudio sobre el proceso inquisitorial de Macanaz tendrá una posición axial en su trayecto narrativo. Al acelerar la conciencia del engarce entre la historia y las historias. Me interesa de Macanaz un gran libro, uno de mis libros preferidos de Martín Gaite, cómo sus relaciones con él no siguieron un proceso demasiado distinto al que mantuvo con otros personajes de ficción. A priori no lo conocía y partiendo de una intuición inicial lo fue entendiendo poco a poco a medida que su narración se iba gestando. La narración como vehículo del conocimiento. El lector, nosotros, podremos constatar la coherencia de la labor historiadora de Martín Gaite con su biografía intelectual. ¿Por qué? Porque los dos periodos en los que centró su investigación histórica estuvieron firmemente vinculados con el tiempo que le tocó vivir, entender y olvidar, el franquismo. Esta relación es muy evidente en los usos amorosos de la posguerra española, concebido como un compromiso moral con la propia memoria que había que legar a los hijos de su generación, a nosotros. Pero también en su incursión en el siglo XVIII. Dada la desconfianza y la manipulación de la historiografía en la que fue educada hacia la actitud crítica y revisionista de los ilustrados. Al siglo XVIII nunca se llegaba. Por allí se colaba el tufo de la Ilustración. El currículum literario de Carmen Martín Gaite, lo he podido comprobar en sus cuadernos de literatura en la Universidad de Salamanca, expuesto ahora en vitrinas de la Biblioteca Nacional, se detenía en las comedias de capa y espada. Para una joven de la década de 1960, desamordazar el siglo XVIII venía a ser algo así como una transferencia oblicua del intento imposible por combatir de frente la mordaza de la censura oficial. Esta transferencia de buscar lo vivo del pasado queda perfectamente trazada en el exordio preliminar a los usos amorosos del XVIII en España, que como todos sabéis, publicado en el 72, fue su tesis doctoral que obtuvo cum laude, que fue premio extraordinario de doctorado, pero que nunca recogió el título. No le interesaba para nada a estas alturas el título de doctor. Esto para mí es ejemplar. Dice en el exordio a usos amorosos del XVIII en España. Fijaros qué maravilla y qué nueva transferencia. Lo vivo del pasado.
Sabemos que los usos amorosos estudia el cortejo, ¿no? Si antes de conocer la existencia de los usos galantes dieciochescos no hubiera estado previamente preocupada por la suerte de las mujeres, educadas en el tira y afloja de darse a valer y gustar como mera mercancía, encarriladas para el matrimonio, si no hubiera pensado tanto en su esclavitud a los modelos que se le proponen, no siempre coincidentes, ni mucho menos con sus ansias de vida y realización, me habría limitado a reparar en el fenómeno del cortejo con los ojos asépticos de los especialistas en anotar el pasado. Martín Gaite rehuyó los ojos asépticos de los especialistas en anotar el pasado y buscó implicación. Por lo tanto, de su faceta historiadora recalcaría cómo su interés por el pasado está presidido por lo vivo y no por lo dictado desde fuera, por lo que permanecía pendiente en su propia experiencia generacional. Y recuerdo ese capítulo maravilloso, mi capítulo preferido de usos amorosos del posguerra, entre santa y santo, pared de cal y canto. Alusión a cómo la relación entre hombres y mujeres no es que estuviera prohibida, es que estaba prohibida hasta la amistad. Entre santa y santo, pared de cal y canto. En sus títulos de investigación histórica, la escritora consiguió además alcanzar una original mixtura de filóloga, narradora e historiadora. Y doy otro salto y entro en su dimensión como ensayista. Yo creo, a mí es lo que más me interesa, voy a ser muy claro, la producción ensayística de Martín Gaite. No me canso de repetirlo. No me canso de repetirlo durante este centenario. Y si a mí me preguntan cuál es mi libro preferido de Martín Gaite, yo respondo: El cuento de nunca acabar, apuntes sobre la narración, el amor y la mentira. Que está muy bien que se lea entre visillos y Caperucita en Manhattan, pero qué poca gente lee el cuento de nunca acabar. Mensaje de esta noche. Ensayista. En el fondo, la figura de la novelista ha absorbido y desdibujado el rostro de la ensayista. Sin embargo, en el total de sus obras completas, de las cuales yo fui el editor, el lector se va a encontrar con la evidencia o con la sorpresa de que hay más volúmenes dedicados al ensayo que la novela. Y quiero destacar la particular voz de la ensayista. Martín Gaite concibió el ensayo como una auténtica autobiografía espiritual. Su ensayismo adoptó un cauce narrativo y manifestó en múltiples ocasiones conseguir un parecido con el relato oral, donde no se lleva ni un programa previo ni están prohibidos los vericuetos, ¿no? Y andar un poco como a tientas, ¿no? Sin saber a dónde vas a llegar. Su registro más portentoso como ensayista fue su capacidad de hacer visibles las abstracciones en letra mayúscula y carentes de narración, de convertirlas en un cuento coloreado, de transcribirlas en letra minúscula. Este ensayismo literario está presidido además por un afán de persuadir al lector, de seducirlo, pero al mismo tiempo por el placer desinteresado de la disquisición, de quedar expuesta al extravío. Es la Martín Gaite más pirada,
sin el andamio de la teoría previa, como advierte en uno de los prólogos a El cuento de nunca acabar. Y necesito, perdonad la digresión, meterme unos minutos en El cuento de nunca acabar, porque es el mensaje de esta noche. El cuento de nunca acabar es el gran proyecto de Martín Gayte que la ocupará nada más y nada menos desde 1973 a 1982. Y le hizo sufrir, dice su gran amigo Ignacio Álvarez Vara, y le hizo sufrir más de lo que nadie cree. La materia misma del libro, si a mí me preguntaran de qué va este libro, yo diría que es un libro sobre la narración abierta, sobre por qué narramos, por qué necesitamos contar cosas, donde se mezclan en una deliciosa textura reflexiones, fabulaciones narrativas, recuerdos de experiencias, anécdotas infantiles que también nos obligan a mirar hacia dentro de nosotros mismos. Entre estas reflexiones me detengo como en una pincelada en la divagación en torno a los nenúfares, que en su pluma aparece en boca de Unamuno y Amado Nervo, pero que ha tenido casi tantos protagonistas como narradores. Esta divagación, que voy a resumir brevemente, es especialmente significativa por todo lo que revela de su relación con los varones sesudos de su generación, de los que tantos estímulos recibió, pero frente a los que también necesitó afirmar su poética, que yo me atrevería a considerar como feminista, aun sabiendo que las banderías del feminismo era otra de las bestias negras de Martín Gayte. Vayamos a esta divagación. Comenta que cierta mañana de otoño iba don Miguel de Unamuno paseando con Amado Nervo y acertaron a pasar a orillas de un estanque. El poeta mexicano preguntó con los ojos asombrados de quien estuviera viéndolos por primera vez: «¡Qué plantas tan bonitas, don Miguel! Esas que flotan sobre el agua. ¿Cómo se llaman?» «Nenúfares», le contestó inmediatamente Unamuno. «¿Eso que saca usted siempre en sus poemas?» Este chascarrillo le sirve para presentar una situación semejante en un paseo por la casa de campo con su amigo Víctor Sánchez de Zavala, otro ateneísta, otro de su grupo del Ateneo. El nombre de Víctor Sánchez de Zavala se omite. Estábamos en los años 70, estaba totalmente inmerso en aquella década en los estudios de lingüística generativa. Fue uno de los grandes introductores de Chomsky en España y agobiados por la inabarcable bibliografía. La analogía o la ironía se producen cuando logra enterarse de que en el fondo ella se estaba dedicando lo mismo que él, su amigo, pero sin letreros ni especializaciones. Cito: «Se llama generativa por eso, porque trata de beber en las fuentes mismas donde el lenguaje se engendra, o sea, en la boca, y las circunstancias vivas de cada hablante. Anda, pues para ese viaje no había menester alforjas», le dije yo. Eso es el cuento de nunca acabar. Y anota más adelante en esta divagación en torno a los nenúfares. Fijaros qué joya. La mayor parte de los intelectuales, palabreja a la que, dicho sea de paso, tengo una gran antipatía, plagan sus discursos de nenúfares.
En nenúfares se convierten, pongo por ejemplo, la libertad, la condición de la mujer o la justicia social para quien al mismo tiempo que elabora peroratas más o menos brillantes sobre dichos asuntos, no se entera de que está tiranizando a los demás. Es incapaz de hacer un esfuerzo para hacerle la vida agradable a la mujer concreta que tiene a su lado. Nenúfares son todas las abstracciones en letra mayúscula que tanto impresionan, lanzadas desde el Parlamento, la cátedra, la televisión o la letra impresa, pero a las que nadie cuenta nada que valga para sentirse confortado en el callejón sin salida de sus noches de insomnio. Nenúfares, los pretextos en nombre de los cuales se emprende una guerra. Nenúfares, la paz, la dignidad, la comunicación y el amor. Nenúfares muertos, sapos disecados sobre el manto de tan solemnes predicadores. El subtítulo Apuntes sobre la narración, el amor y la mentira, un subjetivo subtítulo, queda perfectamente justificado porque los tres fenómenos, la narración, el amor y la mentira, se presentan figuradamente como experiencias perturbadoras y desconcertantes, como incentivo para las versiones contradictorias. Pero sobre todo con este subtítulo quiero recalcar su particular concepción del ensayo como autobiografía espiritual. La obra de Martín Gaite, y en particular este ensayo, es una reflexión sobre la esencia fundamentalmente narrativa de nuestro proyecto existencial y su credibilidad. Ahí tenéis una imagen de una carpeta donde vemos un collage con fragmentos de la biblioteca del Ateneo. En esa carpeta el subtítulo no es apuntes, porque los apuntes eran registros más extensos y estructurados. Aquí metía notas en esta carpeta, notas concisas, breves, para recordar otras ideas, ¿no? Ideas rápidas. Como veis, una carpeta, una especie de cajón desastre, donde ella iba apuntando y metiendo cosas y se inspira en la biblioteca del Ateneo, que como veis, aquí tenemos la fuente de inspiración. Conseguí este grabado original, es de la Ilustración española y americana de 1884 y lo localicé gracias a mi gran amiga, la profesora Elide Pitarello. Como veis, ella coge siempre en el collage como selección. Es importante ver qué es lo que se desecha y qué es lo que se elige, ¿no? Elige lo más sustancial, la parte, los estantes donde están los libros y las mesas, ¿no? Porque para ella el Ateneo fue esto: espacio de estudio y tertulia, estudio y tertulia. Esta fue la significación del Ateneo para la Gaite. Estudio y tertulia. Tengo que ir saltando porque miro el reloj. Y en este repaso por las claves más significativas de toda su producción, quiero terminar, antes de pasar al capítulo más centrado en su vinculación con el Ateneo,
¿Por qué yo he escrito una biografía de Carmen Martín Gaite? Es una pregunta que me hacía continuamente. ¿Qué sentido tenía contar la vida de otro? Y yo tenía una respuesta gracias a mis maestros y a la lectura de otras biografías, especialmente a mi admirada Isabelle Bourdieu. Y entiendo que una biografía debe iluminar siempre un momento de la historia. Que realmente contamos una biografía porque nos ayuda a iluminar un momento de la historia. Y os doy la respuesta, mi respuesta. Creo que Carmen Martín Gaite ilumina dos cuestiones centrales en la historia cultural española desde 1950. Una, y está creo que bien reflejado en la exposición de la Biblioteca Nacional, la escritora desempeñó un papel de testigo, copartícipe y legataria de la llamada generación de los 50, cuya memoria quiso legar a los más jóvenes, a los que veníamos detrás a través de títulos como El cuarto de atrás, Usos amorosos de la posguerra española o Esperando el porvenir. Y en segundo lugar, creo que Carmen Martín Gaite, con su obra, llevó a cabo un recorrido de autoafirmación de su propia poética comunicativa y afectiva respecto a los grandes iconos masculinos de su generación, Rafael Sánchez Ferlosio y Juan Benet especialmente, a los que eligió como interlocutores por distintas circunstancias, a los que les sirvieron de estímulo. Martín Gaite era una esponja, pero de los que también consiguió despegarse. Este es su mérito. Manifestando así su querencia por los retos, por un método de conocimiento, pensar en qué sentido lo contrario podía ser verdad. Nuestra autora asimiló el discurso de los hombres musa de su generación y vislumbró sus carencias, que podrían sintetizarse en el cultivo del arte de la dificultad, la adoración del obtuso y un evidente menosprecio del lector. Y se autoafirmó ante ellas, ante esas carencias. Frente a la artificiosidad, propendió a la precisión, a un uso de la lengua viva y a la difícil sencillez, sin eludir la complejidad. La búsqueda de interlocución fue también para ella el placer solitario de la búsqueda de una voz propia que consiguió alternar con sumo oficio el pulso de lo cotidiano con la abstracción y la soltura del diálogo con la introspección. Para Martín Gaite, hacer literatura suponía siempre la presencia del otro. Siempre había un destinatario. Entendió que la verdad artística es una representación compartida y que la literatura era todo lo contrario al discurso de los locos y de los vanidosos. Quizá sea la autora del medio siglo más atenta y preocupada en conocer a qué tipo de público se dirigía y cómo hacerlo. Carmen Martín Gaite entendió la literatura como un diálogo abierto con todo aquel que quería leerla. Por ello, estamos celebrando el centenario de una escritora aún viva culturalmente. Antes de pasar a su vinculación con el Ateneo, fijaros esta foto. Estamos en Barcelona. Estamos en enero del 56. Rafael
Sánchez Ferlosio, lo veis aquí, ¿vale? Acaba de recibir el premio Nadal por su magnífica novela El Jarama, el premio Nadal del 55. Ella, al lado, rodeada, si no cuento mal, de 17 varones casi uniformados, está embarazada de su hija Marta. Pero fijaros, a pesar de esa foto aparentemente intimidante, una mujer entre 17 varones, está ahí, apurando un trago. Y 2 años más tarde será premio Nadal, con Entrevisillos, en enero del 58. Pero tuvo la suficiente inteligencia de no presentarse como Carmen Martín Gaite, porque sabía que no le iban a dar el premio a Madame Ferlosio, a la mujer de Sánchez Ferlosio, que ya se lo habían dado 2 años antes. Y utilizó el nombre de su abuela materna, Sofía Veloso, porque sabía la lección de Carmen Laforet, la tenía muy bien aprendida, que al Nadal le gustaban los desconocidos. Pero fijaros ahí, está ahí. Bueno, pues no es que esté como pez en el agua, pero muestra un cierto talante, ¿no? Está ahí sobrada también entre 17 hombres. Se pudo quedar en casa, pero ahí está. Aquí tenemos a esta maravillosa Carmen Martín Gaite de los años 80, donde eligió su lugar en el mundo, habitar la soledad. Cualquier ser fuerte y con ambición creativa tenía que afrontar la soledad. Because I want to be alone. Este hermoso collage, uno de mis preferidos, compuesto en Nueva York en 1980, donde reproduce una frase de la Greta Garbo en el Grand Hotel: porque quiero estar sola. La exploración de la soledad es también uno de los grandes desafíos de Carmen Martín Gaite como mujer y escritora. Vayamos al Ateneo. Aquí la tenemos. Bueno, ya he hablado un poco, estoy mirando el reloj, me da pánico, siempre traigo muchos folios. 26 del 1 del 63, socia del Ateneo. Vamos a ver breves pinceladas de su vinculación con la casa de la calle del Prado 21, que fue muy temprana. Fue, en primer lugar, por vía oral, a través de su padre, José Martín López, que fue ateneísta en su juventud, y preparó sus oposiciones de notaría en la biblioteca del Ateneo. En concreto, he conseguido averiguar que preparó estas oposiciones entre 1913 y 1916. En su artículo Consideraciones del socio 8580 de Carmen Martín Gaite acerca del Ateneo de Madrid, publicado en Informaciones en mayo del 74, rememora con la gran retentiva que siempre la caracterizó, con la gran memoria que siempre la caracterizó, cómo desde muy niña había ido a hablar a su padre del Ateneo, siempre muy atenta, siempre con las antenas puestas, y recordaba desde esa lógica infantil conversaciones incomprensibles para ellas, donde salían a relucir los nombres de Azaña o Primo de Rivera, y era capaz de relacionar estas conversaciones y nombres con las visitas a su casa salmantina de la Plaza de los Bandos de un señor alto, de barba blanca, vestido de azul, sin corbata, con pinta de pastor protestante. Era don Miguel de Unamuno, que, como sabemos, fue también presidente del Ateneo de 1932 a 1934 e íntimo amigo de su padre. Por ahí tengo una foto, aquí está la foto de don Miguel de Unamuno, no se ve, pero es una foto dedicada al padre del año 32.
El relato de su experiencia como ateneísta nos lleva a ese año 63, sobre el cual ya me he pronunciado, cuando Martín Gaite acaba de publicar con escasa resonancia Ritmo Lento. Dice en un artículo en Revista de Occidente: no tenía yo por entonces ningún trabajo definido entre manos y estaba un poco decepcionada de la literatura, que me había dejado no sé por qué de interesar. Todas las historias de ficción que leía o intentaba escribir me parecían repetidas, me aburrían, etc. El cansancio ante la ficción se une, ojo, otras circunstancias personales que coinciden en 1963, cuando las tareas domésticas empezaron a rebasarla. Tened en cuenta que Carmen Martín Gaite era una madre que tenía que entretener a su hija las 24 horas del día hasta que la acostaba a las 8. Y quería de alguna forma recuperar su afición por el estudio, lejos de la universidad, que le había resultado escasamente estimulante tras su tentativa de tesis doctoral sobre los cancioneros galaico-portugueses. Y ante esta situación fue su padre quien se le ocurrió la solución. La feliz idea, dice ella. Hazte socia del Ateneo. Yo te invito. No te pesará. Se ve claramente en este carnet cómo figura el domicilio paterno. Alcalá 35 y no el domicilio conyugal de doctor Esquerdo. A partir de las 8 de la tarde, después de acostar a su niña de 7 años, se dirigía todas las noches como alumna aplicada a estudiar. Estudio y tertulia, sobre todo historia de España, con la idea de completar lagunas de su formación universitaria. Sabemos que la biblioteca del Ateneo cerraba a la 1 de la madrugada y dice, y muchas veces cuando sonaba el timbre para avisar el cierre, era yo el único lector nocturno de la sala. De esta vocación de autodidacta nació su interés por seguirle la pista a la peripecia vital de Melchor de Macanaz, ese desgraciado ministro de Felipe V, más regalista que el rey. Rafael ya era socio desde noviembre del 60. Rafael ya tenía un horario muy extraño, trabajaba de noche y dormía de día, y Carmiña se defendió del despotismo de esos nuevos horarios construyéndose el suyo propio al hacerse socia del Ateneo. Desde el pupitre 22 de la biblioteca de esta casa escribe, entre otros títulos, fijaros, necesito una enumeración, El proceso de Macanaz, Usos amorosos del 18 en España, Retahílas, Fragmentos de interior, El cuarto de atrás, El cuento de nunca acabar, numerosos artículos de la búsqueda de interlocutor. Tradujo Corto viaje sentimental de Ítalo Svevo, El misterio de la carretera de Sintra de Sade Queiroz, Madame Bovary de Flaubert, Cumbres borrascosas de Emily Bronte, más numerosas anotaciones en sus cuadernos, de todo. Ella prefería trabajar en el Ateneo. ¿Por qué? Porque no la molestaba nadie, porque no las interrumpían cuestiones domésticas ni el teléfono, y porque tampoco la llamaba el sofá para perder el hilo. El Ateneo fue para ella un lugar propicio para la lectura relajada y gratuita, para estudiar lo que se tercie y sobre todo para divagar. Cito una nota de un preliminar. Mi padre, de quien hablo muchas veces en estos escritos, quería que yo hubiera sido catedrático.
en vista de mi buen expediente universitario, pero ahora pienso que si hubiera conseguido una cátedra, tal vez no seguiría conservando de forma tan apasionada el afán por atar cabos, por completar los rompecabezas y por estudiar lo que no sé. Pero esta casa no solo fue para ella fuente de estudio, sino también de amistad y de vida, algo que estaba necesitando. La entrada en un escenario de historias compartidas, de lúcida complicidad, de compromiso, de interlocución, de afectos. Martín Gaite defendió la idea de que el Ateneo era mucho más que una biblioteca pública. Era una manera de trato, dice ella, de sociabilidad. Formó parte de su quehacer cotidiano desde enero de 1963 hasta la muerte de su hija Marta en abril del 85. A partir de abril del 85 ya su trato no fue tan asiduo porque esta casa le traía muchos recuerdos. Ella no solo repara en la biblioteca, sino también en el bar y en la cacharrería. Espacio de estudio y de comunicación y de tertulia. Además de los nombres de Javier Abásalo, Juan del Val, Víctor Sánchez de Zabala, en el Ateneo encontró a 3 de sus grandes interlocutores que quiero nombrar y estoy terminando. La periodista Jubi Bustamante, una de sus grandes amigas, una de las personas que mejor la conoció, alguien que me brindó claves importantísimas en la biografía que he escrito sobre ella. Sabemos que después de conocerla en 1964 aquí, mientras Jubi trabajaba en la estafeta literaria y cuando se montó Diario 16 en plena transición, Jubi la llamó a Carmeña para hacer la crítica de libros en Diario 16. También quiero destacar la figura de José Antonio Jardent, porque fue José Antonio Jardent precisamente quien le abrió la curiosidad por el siglo XVIII. Y los dos se comunicaron de una forma muy estrecha porque José Antonio Jardent estaba también con otro muerto que no tenía buitre, Alfonso María de Acevedo, un abogado ilustrado que persiguió el tormento, la pena capital. Pero un día José Antonio Jardent, desesperado de tantos papeles, decidió quemar todo, destruir todos sus hallazgos sobre este ilustrado. Y la misma tentación tuvo Carmen con Macanaz. Ya sabemos que el subtítulo de Macanaz es Historia de un empapelamiento. A veces pensaba que no podía llegar. Y también en el Ateneo fue amiga y conoció a Gustavo Fabra Barreiro, que falleció a los 33 años, a quien le dedica nada más y nada menos que su obra maestra, El cuento de nunca acabar. Que uno de aquellos amigos jóvenes sea el destinatario del cuento de nunca acabar me parece importante, porque ella se dio cuenta de que Gustavo Fabra suponía una nueva generación de críticos de la cultura, precisamente el espacio que está abriendo el cuento de nunca acabar. Y gracias a Gustavo Fabra inicia fue también Sofía de honor en el Ateneo, inicia su trayectoria como conferenciante. Dios mío, todos los que hayáis visto conferenciar a Martín Gaite habréis visto que era un auténtico show, un auténtico espectáculo. Toda su vocación de actriz de alguna forma se vio recompensada
en su faceta de conferenciante la última etapa de su vida, en los años 90. Pero todo es aprendizaje. Una de sus primeras conferencias que dio aquí fue en el 22 de marzo de 1983, presentando el cuento de Nunca acabar, porque Gustavo Fabra le había dicho: Carmiña, tú tienes madera de conferenciante. Fijaros la carita que tiene la pobre. Cada vez que se va acercando al final se la ve más apurada. Y hay un detalle importante. Está conferenciando sin notas. Este fue el fallo, este fue el aprendizaje. Mucho más tarde, cuando intimidó con Rafael Chirves, y Rafael Chirves iba a dar alguna conferencia y se presentaba con un pequeño guión, ella le decía: ¿pero tú qué haces? ¿Pero cómo te puedes presentar así a dar una conferencia? Las grandes actrices como ella tenían siempre su papel muy bien aprendido. Y en la última faceta como conferenciante, Martín Gaite se llevaba siempre el texto atado y muy atado. También el Ateneo no solo fue la biblioteca, el Ateneo fue también un espacio de vida política. Carmen Martín Gaite formó parte de la Junta General de Socios entre el 74 y 75, dimitió por desavenencias con Carmen Llorca. Ella sabía decir que no, solo formó parte de la Junta de Socios, sabía decir que no, fue otra de sus grandes lecciones morales, y solía decirle a los amigos: hay que aprender a decir no, porque si dices sí, te pueden convertir hasta ministro de Educación. Aquí la vemos en un acto público en 1997, en plena escalera también, bueno, pues por lo visto con desavenencia con el presidente de aquella época, Paulino García, pero lo vemos con Carlos París y aquí la vemos a ella. Pero yo no quiero entrar en esta historia, creo que los historiadores del Ateneo deberían entrar con más pericia en esta otra vertiente política del Ateneo y la posible participación de Carmen Martín Gaite. Sí me gustaría insistir, para terminar y para abrir un posible turno a preguntas, que el Ateneo fue para ella un remanso permanente, como para todos los amantes, dice, del estudio y la tertulia. Muchísimas gracias por vuestra atención. Creo que no puedo rebasar el tiempo de una hora, que es lo que se le exige a un público educado de media tarde. Esto me lo enseñó ella y he tenido que cortar. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que os haya interesado mi charla y si puedo responder a alguna de vuestras preguntas, encantado. Traía demasiado papel. Se me han quedado muchas cosas en el tintero, pero bueno, ya nos veremos otro día. Hola, buenas tardes. Solo ¿Sí? daros las gracias, emocionada por esta presentación. Llevábamos un año pidiéndola en el centenario. Muchísimas gracias por lo que ha hecho. He leído con avidez su biografía, he seguido en la Casa del Libro. Llevamos a la Gaite en el corazón y quiero agradecerle el mantener su legado a la familia Caprile, a usted, que se siga contando y que sigamos disfrutándola. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, para mí es algo cordial, ¿no? Es algo que tenía que hacer y era también una obligación moral, ¿no? Este centenario y esa biografía con la que he estado tantos años.
Sí, felicidades por esta exposición tan magnífica. Muchísimas Ha gracias. estado muy interesante y claro, se han quedado muchas cosas dentro y a lo mejor dentro de ellas estaba ese aspecto de su colaboración con Amancio Prada y la música, Sí. y precisamente con el tema de los romances medievales, que fue el intento de su primera tesis, si no he entendido mal. Sí, bueno, Entonces, más que los romances, las cantigas galaico-portuguesas, en concreto las canciones de amigo. Entonces quería darnos unos apuntes de si la música formó parte también de su inspiración o de su interés, si trabajaba con música o no, aunque si lo hacía aquí desde luego que no. O este aspecto de colaboración con Amancio Prada, puesto que estuve en un recital de él y le dio tanta importancia, quizá para ella no lo tuvo tanto, no lo sé. Sí, bueno, intento responder a esta pregunta. Carmen Martín Gaite, como he dicho al principio, tenía una enorme curiosidad, ¿no? Cuando conoce a Amancio Prada, si no recuerdo mal, en el año 74, cuando va a surgir el proyecto Carabel de Carabeles, ella quedó fascinada, ¿no?, con ese joven y con la posibilidad de entrar en ese espectáculo de canciones populares, ¿no? De hecho, en Carabel de Carabeles ella entraba sin apenas cantar, susurrando, configurando la presencia de la mujer ausente. Todo esto la rejuvenecía a Carmen Martín Gaite, ¿no? El hacer música con un joven la rejuvenecía. O sea, yo creo que a Carmen Martín Gaite es que le interesaba casi todo. Unas amigas mías norteamericanas, y no quiero desviarme de la pregunta que usted me hace, estaban las tres, estaban estas dos amigas con ella en un coche en California y el coche se averió. Entonces, de pronto abren el capot y ella empezó a asomarse mirando el motor del coche, y estas chicas le preguntaron, ¿pero tú sabes algo? Y dice, no, es curiosidad. O sea, su curiosidad era tremenda, y esta aventura del año 74 con Amancio Prada y esta posibilidad de aportarle a él, porque le aportó canciones galaico-portuguesas que ella conocía de Piñor porque tenía muy buena memoria, la rejuveneció. Y al poco tiempo después sacó su libro 8 siglos de poesía gallega, sobre estas cantigas de los siglos XII, XIII y XIV, ¿no? También le interesaba la copla española, escribió un artículo espléndido en Triunfo sobre Cuarto a Espada, sobre las coplas de posguerra. La Concha Piquer para ella era un modelo de narración frente al narcótico de la novela rosa. Le interesaba la música, le interesaba todo, le interesaba rejuvenecer. Fue un personaje de sí misma, no tenía edad. ¿Más preguntas? Pero sobre todo esto le interesó musicalmente, yo creo que el rescate de los cancioneros galaico y portugueses, que ya se sabía de memoria en Piñor. Y esto le impresionó mucho a Amancio Prada. Y la posibilidad de salir en el espectáculo y de hacer rondas, etcétera, etcétera, todo esto la rejuvenecía muchísimo. Como la Feria del Libro, claro. También la rejuvenecía. Se compraba trajes nuevos, se hacía limpieza de cutis. Tú no tienes edad, le decía Julio Bustamante. Y era lo que más le gustaba oír. Tú no tienes edad. Se apuntaba a un bombardeo. ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta sobre su obra? Bueno, pues, ¿hay alguna pregunta más? Pues si no hay ninguna pregunta más, pues yo creo que hasta otro día, ¿no? Nos vemos otro día y, insisto, muchísimas gracias por vuestra atención y espero de poder ampliar con más tiempo
lo que he empezado a contar hoy. Gracias.